Sergio Garnica, diplomado en Derechos Fundamentales, presidente Movimiento Vive, concejal de Quito, presidente Comisión de Uso del Suelo. Y justamente hemos invitado, pues, amables televidentes, a Sergio Garnica para que nos acompañe, porque él fue uno de los 3 concejales, junto a Ivonne Bonlip, que también pertenece a la Alianza Suma Vive, y Eduardo del Pozo del Movimiento Creo, que no respaldaron la autorización emitida el lunes pasado por el Consejo Metropolitano para la extensión del financiamiento para la construcción del metro para Quito. ¿Por qué no lo hizo? Bienvenido. Gracias, un saludo Fabricio Bedli, a todos los amables televidentes. No lo hice por una sencilla razón. En primera instancia, yo no estoy en contra del metro, sino en que no hubo los justificativos debidos para extender la autorización de endeudamiento. Mientras no haya la autoridad competente, que es el órgano contralor, que diga que estuvo mal el estudio de Metro Madrid, que estableció como presupuesto referencial 1.500 millones, ese presupuesto goza de legalidad y goza de legitimidad. El presupuesto inicial. El presupuesto referencial es de 1.500 millones. No hay autoridad competente que diga lo contrario. Lamentablemente, ahora están mencionando que la no objeción de los multilaterales le tratan de dar una legitimidad a ese aumento en esa brecha. Todos sabemos que cuando se abren las ofertas hubo una brecha entre 490 millones y 852 millones. Lamentablemente no se ha dicho por el órgano competente qué es lo que aconteció con el presupuesto de 1.500 millones de dólares. Y esa ha sido mi solicitud desde el año anterior. Yo no solicité minutos antes de la sesión del Consejo. Desde el año anterior he pedido al alcalde, en un pedido que lo hicimos conjuntamente con los cuerpos colegiados, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, el Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Pichincha, el Colegio de Economistas, la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos. En conjunto hicimos la fiscalización de este proyecto en lo que era permitido por las cláusulas de confidencialidad, y ahí determinamos, entre otras situaciones, precisamente que es necesario requerir un examen a la Contraloría para determinar qué es lo que aconteció cuando no se da esa semejanza entre las ofertas versus el presupuesto referencial de 1.500 millones de dólares. Pero, concejal, al respecto, el concejal Carlos Páez mencionaba también en este espacio de noticias que la Contraloría ha emitido ya algún documento en ese sentido, en donde se especifica que todo el procedimiento que se ha seguido está en orden y que existe total transparencia. Esa es una falacia y una mentira, porque no es el examen al que yo estoy refiriendo al producto de Metro Madrid. Ese es un examen a la fase 2 que dice verificación de procedimientos. Eso es un examen de rutina. Lo que hemos pedido es un examen especial al producto Metro Madrid, que estableció el presupuesto referencial de 1.500 millones. Y mire lo paradójico, quienes debieron estar defendiendo ese presupuesto es precisamente el bloque de Alianza País, y a mí me apena muchísimo, porque ahí sí debo reconocer la sensatez con que ha actuado el presidente de la República al no dar un centavo más de los 750 millones, porque era lo único que estaba justificado dentro del presupuesto de 1.500 millones. ¿Ese examen especial ya está solicitado a la Contraloría o tiene que hacerse este procedimiento? No se ha solicitado, lamentablemente desde el año anterior se ha hecho caso omiso a esas recomendaciones que con un aporte cívico lo hicimos conjuntamente con el colegio, con los colegios de profesionales que he mencionado. O sea, la Contraloría en este caso, en este momento, no tiene nada que ver con el proceso. No, lamentablemente a la Contraloría no se le requirió. El señor Contralor, si no se le requiere frente a una situación, mal podía hacer un examen de esa naturaleza. Nosotros vamos a insistir, yo voy a insistir al alcalde Mauricio Rodas que pida el examen a la Contraloría. Caso contrario, la próxima semana yo mismo pediré una cita al señor Contralor para pedir un examen al respecto. Pero, concejal, en ese sentido también se ha manifestado que ello implicaría dilatar aún más este proceso para la construcción del metro de Quito que tanto demanda la ciudadanía. Puede ser, esa es una lectura, pero a mí sí me apena muchísimo que se ha perdido tanto tiempo. Tranquilamente desde el año anterior el alcalde Mauricio Rodas pudo requerir ese examen al Contralor, y cuando el día lunes de la semana anterior nos informan, me llevo la ingrata sorpresa de que nunca se pidió ese examen. Ahora, ¿cuál es el riesgo jurídico o cuál puede ser el peligro desde el punto de vista jurídico con este tema que usted está denunciando? Es decir, se ha aprobado con un aval de la Contraloría el presupuesto original de 1.500 millones de dólares. El Consejo Metropolitano aprueba una extensión para un financiamiento adicional de 440.9 millones de dólares con el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de Brasil. Usted dice que esa segunda parte no está siendo observada por la Contraloría.
jurídicamente, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? El peligro es que todos los actos u omisiones que nosotros en el cargo que nos encontremos como funcionarios públicos o como dignatarios deben tener absolutamente los sustentos del caso. El artículo 233 de la Constitución es absolutamente claro y inclusive ahí en el inciso segundo establece las responsabilidades de orden administrativo, civil o penal que incurren por los actos u omisiones los funcionarios públicos, y va más allá en figuras como el peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles. Entonces hay que observar todo el contexto, empezando por la norma constitucional, la norma suprema y las demás leyes de la República. Pero esa es su lectura, concejal, y quizá compartida también por los otros dos concejales que votaron en contra en la sesión pasada del Consejo Metropolitano. ¿Cómo entendemos aquello si la mayoría votó a favor? Por eso, insisto, yo no podía tomar una decisión de autorizar el endeudamiento adicional al alcalde sin que tengamos los documentos de sustento adecuados. El voto es un acto muy responsable, muy meditado, que es obligación de todos hacerlo como parte del cuerpo edilicio. Yo tengo esos argumentos porque desde que asumí las funciones de concejal he venido fiscalizando. A mí me llamó mucho la atención que el día lunes, ese rato se despertaron los concejales y ofrecieron que van a fiscalizar con rigidez. Si eso es los concejales tenemos dos funciones, la de legislar y la de fiscalizar, y eso tenían que haberlo hecho desde antes. Es más, al bloque Suma Vive le invité mediante rueda de prensa que hicimos entre los concejales que estuvimos presentes en el mes de julio del 2014 para hacer la fiscalización. En todo caso, a mí lo que me queda es, en primera instancia, decirle a la ciudadanía que tienen un concejal, Sergio Garnica, que va a estar siempre pendiente en el tema de la fiscalización, acompañando este proceso de ejecución. En segundo lugar, augurarle éxitos al alcalde Mauricio Rodas para que vele porque se construya en los 36 meses que está establecido en la parte contractual y ojalá no tengamos ingratas sorpresas de contratos complementarios. La posición de Sergio Garnica no le ha pasado a usted como incluso presidente del Movimiento Vive factura al interior de la alianza con el Movimiento Suma? Mire, nosotros cuando asumimos los cargos debemos dejar a un lado la camiseta de la tienda política y ponernos, en nuestro caso, la camiseta de la ciudad. Y en segundo lugar, yo creo que es lo más insensato actuar y dar el voto con cálculo político o peor por una coyuntura política. ¿Sus compañeros, por ejemplo, del Movimiento Vive actuaron de esa manera? ¿Dieron el voto? Cada uno es responsable de los votos, de los actos u omisiones conforme el 233 de la Constitución. No había una línea del movimiento. Tan rápido se dieron las cosas que no tuvimos la oportunidad de hacer una reunión de bloque para ir con una posición de bloque. Pero en todo caso, al estar en libertad los concejales de votar como estimen conveniente, mi voto fue debidamente razonado, debidamente motivado y por sobre todo fundamentado en la Constitución y en las leyes de la República. ¿Le convence el tema de que Acciona Odebrecht sea finalmente el consorcio que se va a encargar de la construcción? ¿Por qué le pregunto eso? Entiendo que en este momento no hay cómo cambiar de constructor porque implicaría casi retomar todo a foja cero. Pero sobre el caso específico de la constructora brasileña Norberto Odebrecht hay una investigación en su país que ha trascendido a nivel internacional y de hecho yo tuve la oportunidad hace algunas semanas de dialogar con el concejal Eduardo del Pozo y él había emitido una carta que le remitió al alcalde metropolitano sugiriendo que postergue hasta que se aclare la situación de Odebrecht. ¿A usted le incomoda el tema de Acciona Odebrecht como constructores? Más que incomodarme, me preocupa como cualquier ciudadano sensato que está por recibir una obra que está hecho cargo de este consorcio. ¿Por esas denuncias, por esa investigación internacional? Por supuesto, y es así que nosotros inclusive por escrito, yo puse por escrito, todo en derecho público, todo se hace por escrito, por eso lo del requerimiento de Contraloría no lo hice 24 horas antes de la sesión, sino desde el año anterior. Y el tema de Odebrecht puse por escrito y fue dilucidado y garantizado a través de la asesora jurídica de la empresa Metro de Quito, en donde ella manifiesta que no va a haber ningún tipo de incidente y que no corremos riesgo en ese sentido. Dios quiera que así sea y que no tengamos novedades en ese punto en el momento que se ejecute la obra. De no darse paso a esta solicitud para que la Contraloría inicie este examen especial, de todas formas usted mantendrá esa posición. Sí, yo seguiré apoyando en la fiscalización como es una responsabilidad inherente a mi cargo, pero más allá de eso, por salud y por manejar las cosas de manera absolutamente transparente y con honestidad, es necesario un examen para determinar qué es lo que aconteció. Muchos elucubran que son gastos indirectos, etcétera, pero el único órgano de control que es el adecuado a pronunciarse es la Contraloría General del Estado y no la no objeción de los multilaterales. Cierro esta entrevista pidiéndole a Sergio Garnica una reflexión sobre lo primero que dijo. Usted en lo personal no se opone al proyecto del metro. Le pregunto, ¿usted cree en el proyecto del metro?
Es un proyecto en donde ya se ha caminado bastante, en donde ha habido cuantiosas inversiones. Tomen en cuenta las dos estaciones, la de Labrador en el norte y de la Magdalena en el sur, ya tiene una inversión de $100 millones. Hay un proceso de más de 300 millones adjudicado con el material rodante y con todos los vagones, que ya corre la suerte del principal. Al momento que se adjudique, también comienza a contabilizarse los plazos para la entrega. No hay cómo dar marcha atrás. Es un proyecto que fue declarado por el presidente de la República como emblemático y de interés nacional y por eso comprometió los 750 millones. Pero no me ha contestado la pregunta. ¿Usted cree en el proyecto? Esperemos, no, a ver, aquí hay que ser muy frontales. Exacto. El metro per se o por sí no es una solución para el problema de movilidad. Es un elemento más dentro del sistema integrado de transporte que requiere el distrito metropolitano para mejorar la movilidad. Es decir, no vayan a pensar, o como nos vendieron en campaña, que el metro era la solución al problema de movilidad, por una sencilla razón. Las personas que están en Carcelén, en Cotocollao, en el sur, en Guamaní, ¿en qué van a usar el metro? Entonces, es la columna vertebral, sí, de un sistema integrado de movilidad que necesita, desde luego, el distrito metropolitano. Correcto. Gracias, concejal. Gracias. Sergio Garnica, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, con su visión crítica respecto de lo que se aprobó el pasado lunes en el Consejo Metropolitano, que es la autorización para que el alcalde pueda negociar una extensión del financiamiento para la construcción del proyecto de metro.